Perfecto, me escuchan bien. Bueno, ya estamos grabando. Muy buenos días, maestros, maestras. Ya estamos nuevamente acá en la sesión 3 de Derecho Laboral 2. En este sentido, vamos a hablar en esta oportunidad algunos aspectos puntuales del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Solo quiero matizar un punto. Existe también, además del pacto colectivo de condiciones de trabajo, el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Contrato. Pues bien, la diferencia entre el pacto y el contrato es que puntualmente en el contrato no es necesario la existencia de un sindicato. Podría darse, sí, sí, pero no es necesario en el contrato colectivo. En tanto que en el pacto colectivo sí debe de existir puntualmente, pues, un sindicato. Esa es la gran diferencia. En el contrato, reitero, no es necesario un sindicato. En el pacto colectivo sí es necesario un sindicato. Y vamos a ver algunos aspectos puntuales del pacto colectivo de condiciones de trabajo en esta oportunidad. Vamos a hacer alusión a que el pacto colectivo pues está regulado puntualmente en la Constitución. Obviamente, maestros, maestras, el concepto pacto colectivo no existe, no aparece. Pregunta de examen. No en la Constitución los conceptos pacto colectivo de condiciones de trabajo no existe. Sin embargo, la Constitución en el artículo 202, literal Q, hace referencia al sindicato. Y ahí les voy a explicar por qué. También tenemos el convenio de la OIT, el número 98, sobre el derecho de negociación, sobre el derecho de negociación de los sindicatos y la negociación colectiva. Y finalmente, pues en el Código de Trabajo, por supuesto, que ahora nos vamos a referir. Bueno, veamos. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 102, literal Q de nuestro texto constitucional, se establece puntualmente que existe un derecho libre a la sindicalización de los trabajadores, sin discriminación, sin discriminación. Cuando me refiero a discriminación, maestros, maestras, existe esa discriminación negativa. Es decir, cuando me refiero a lo negativo, me refiero que en la discriminación existe exclusión, desigualdad, en ese sentido. Porque también existe una discriminación positiva, pero la positiva significa que se pretende una igualdad, y cuando indico positivo es porque brinda beneficios en algún momento determinado. O sea, en otras palabras, hago aquí el paréntesis en el tema de discriminación. La discriminación negativa a la cual se refiere la Constitución es aquella en el cual se excluye a la persona por conceptos de inferioridad,
prejuicios y otras circunstancias que afectan a la persona puntualmente en su dignidad. Y la discriminación negativa, pues sí, constituye delito. Discriminar por razones de género, por razones de religión, por razones de edad, por razones étnicas y diversas circunstancias. Discriminación negativa definitivamente no es beneficio, no trae ninguna consecuencia de mejoría a la persona. Por el contrario, se le afecta su dignidad. En tanto que la discriminación positiva, ella sí trae beneficios. Y los beneficios operan en cuanto a determinado segmento de la sociedad que requiere que el Estado desarrolle ciertas políticas, ciertas acciones para este grupo particularmente de personas. Y la discriminación positiva, por ejemplo, el hecho de personas que padecen de alguna discapacidad. Por ejemplo, las políticas públicas de determinadas instituciones generan programas en beneficio de proceos y sordomudos, por decirles así. El hecho de que se tienen programas dirigidos a personas con discapacidades físicas, auditivas, en ese sentido. Entonces, allí ven que el Estado genera esas políticas públicas para dar una oportunidad de igualdad a estas personas que por algunas circunstancias biológicas se encuentran pues, en desventaja. Y entonces el Estado puntualmente, el Estado, no me refiero al sector privado, me refiero al Estado puntualmente, generan estas políticas públicas de discriminación positiva. O sea, maestros, la discriminación puede ser negativa y puede ser positiva. Nuestro texto constitucional libre a la sindicalización de los trabajadores. Y cuando, como vemos acá en este texto del artículo 102, literal Q, ahí solo los guatemaltecos por nacimiento pueden ser parte de un sindicato. Y la pregunta obligada es, bueno, sindicato, ¿qué relación tiene este artículo 102, literal Q, con el pacto colectivo? Pues bien, la relación es que se infiere que solo los sindicatos pueden celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo en este orden de ideas. Además de ello, tal como se le había indicado en la introducción, el convenio de la OIT, el número 98, en su artículo 4, se establece que el Estado debe de pues, adoptar medidas para estimular, para fomentar entre los trabajadores y entre los patronos negociaciones de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahí está la normativa internacional, pregunta de examen, el convenio número 98 de la OIT, artículo 4. Entonces podemos ver Constitución, artículo 102, literal Q, convenio de la OIT 98, artículo 4, todos referidos a estimular
esos pactos colectivos. Y por supuesto, ya entrando en nuestra legislación ordinaria, encontramos en el artículo 49 del Código de Trabajo todo lo relacionado al pacto colectivo de condiciones de trabajo, al cual me voy a referir, y que ustedes, por favor, den lectura. Pues bien, ese pacto colectivo entre el sindicato y los patronos se celebra, pues, obviamente, en un clima, podría ser armonioso o podría ser un clima conflictivo. Sin embargo, lo interesante es que pueden existir varios sindicatos de trabajadores en una misma empresa y entre todos ellos no es necesario, maestros, que todos los 2 o 3 sindicatos se pongan de acuerdo al unísono y pretendan celebrar entre estos 3 sindicatos ese pacto colectivo con el patrón. No. Si tenemos 3 sindicatos, uno de ellos podría iniciar las negociaciones del pacto colectivo. Entonces, cuando hablamos de pacto colectivo, no es imaginariamente, en el imaginario, no se trata solo de un sindicato. Sí, podría ser que un solo sindicato, que existe solo uno en una empresa, inicie las negociaciones del pacto colectivo. Pero también podría ocurrir que en la empresa existen 2 sindicatos y uno de ellos inicia las negociaciones, el otro no. O podría darse que en la empresa existan 3 sindicatos y uno de ellos inicia las negociaciones. Pero también no se excluye que 1 o 2 sindicatos o 3 sindicatos en una misma empresa inician la negociación de un pacto colectivo. Pero aquí les quiero plasmar este punto de tesis. ¿Qué sucede si existen 3 sindicatos en una empresa? El sindicato 1 inicia negociaciones de un pacto colectivo, exclusivamente para ellos. El sindicato 2 inicia simultáneamente otra negociación de un pacto colectivo, y si es aceptable. Y el sindicato 3, a su vez, no participa en ninguna negociación. Entonces, aquí está el tema. 2 sindicatos, 2 pactos colectivos. Sí, es aceptable. Es aceptable. Entonces, estos 2 sindicatos, 2 pactos colectivos. Cada uno de ellos con beneficios a sus trabajadores. Y les plasmo lo siguiente. En esa empresa podrían existir trabajadores de determinado arte, de determinado oficio, y ese pacto les va a beneficiar a ellos. El otro sindicato es de profesionales, por decirles así. Entonces les va a beneficiar en un momento determinado, a los profesionales, atendiendo a ellos. Y es obvio y lógico que entre esos 2 pactos que se están negociando simultáneamente no exista vulneración de derechos laborales entre estos 2 pactos. Obviamente todo va en beneficio de los trabajadores. Entonces, cuando escuchemos pacto colectivo, no es necesario asociarlo a un solo sindicato. Bueno, la regla general es que en una empresa puede existir solo un sindicato y beneficiará, ya lo miraremos más adelante, a todos los trabajadores. ¿Cuál es el objeto
del pacto colectivo, pues regular, reglamentar todas las condiciones de las relaciones laborales individuales con beneficios. Es obvio que entre en el sindicato existen 10, 15, 50, 60 trabajadores, trabajadores que tienen han suscrito un contrato individual de trabajo. Pues obviamente el pacto colectivo ha de superar los beneficios de cada uno de esos contratos. Y lo interesante es que cuando ya el contrato, el pacto colectivo ya quedó firme, pues, óiganlo bien, para pregunta de examen, tiene carácter de ley profesional, ya es ley, ley. No estamos hablando del Código de Trabajo, estamos hablando de un pacto de condiciones con características de una ley. Y el articulado del pacto colectivo se debe de adaptar a todos los contratos individuales, a todos los contratos colectivos de trabajo, tanto como los presentes como los futuros. Entonces, habiéndose negociado el pacto colectivo, que ya tiene carácter de ley profesional, es una ley que ha superado al Código de Trabajo totalmente. Es pregunta de examen. ¿El pacto colectivo supera al Código de Trabajo? Y todo ese pacto colectivo prácticamente supera a los contratos individuales de trabajo, supera al contrato colectivo de condiciones de trabajo. En este instante, presentes, hoy, sábado 11 de abril. Y para aquellos trabajadores, para aquellas personas que el lunes, por primera vez, ingresan a la empresa, por decirlo así, a ellos les ha de beneficiar. Y aquí está el tema. Los derechos adquiridos a través del pacto colectivo no pierden sus efectos en ningún punto de vista, no los pierden a futuro ni a el presente. Bueno, en el artículo 52 y 53 de su... Perdone. A la orden, buenos días. Tengo una consulta. Usted dice que se pueden negociar diferentes pactos colectivos dependiendo de los sindicatos. Sí, dígame. Mi duda es el artículo 51 del Código de Trabajo, en el Sí. inciso, quiero ver, creo que es en el inciso B, Ujú. dice cuando hay varios sindicatos en una empresa, el pacto colectivo debe de negociarse con el que tenga mayor número de De asociados. trabajadores, sí, Exactamente. sí. Y que, pues, como usted mismo lo dijo, los beneficios son para todos, ¿verdad? Para todos. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo existen 3 sindicatos. Y Sí, siempre perdón, se ¿en va qué institución trabaja o en el empresa? organismo judicial. Es del Estado. Entonces, Sí, el sí, pero es del sindicato, Estado. pues se trabaja con el sindicato que tiene mayor número de asociados, que es el STOG. Sí. Entonces, no habría posibilidad de que cada sindicato pudiera negociar el pacto, sino que ya está estipulado en la ley. Sí. Esa es mi Sí. consulta. Pero, maestra Ana del Rosario, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, le escucho. Bueno, lo que resulta es, en principio, este código de trabajo, pues obviamente aplica en principio a empresas privadas, número uno. Número dos, el organismo judicial le voy a decir el término,
es un ente de los tres poderes del Estado, que obviamente no pertenece al Ejecutivo, obviamente. Y número tres, usted me decía que de esos 3, 4, 5 sindicatos que puedan existir en el organismo judicial, fíjese que es interesante y qué bueno que usted me lo preguntó, porque una vez suscrito, firmado y aceptado, negociado el pacto colectivo de condiciones por un sindicato, cuando este mismo sindicato está negociando un nuevo pacto colectivo, sin haberlo denunciado, lo está negociando, las bases de esta nueva negociación es obviamente el anterior pacto colectivo que se ha firmado. Y si hay un porcentaje, el mismo pacto colectivo, maestra, lo tiene que indicar. Usted nos acaba de decir, si fuera tan amable de volver a repetirme el porcentaje, si fuera tan fina, maestra. ¿De lo del sindicato? ¿Sí? Usted me dijo que había un 70%. No, no lo mencioné. Solo dice en el 51, en el inciso B, Sí, sí, si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto sí, colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores el afectados trabajador. directamente para la negociación, en cuyo Sí, caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. sí. Usted me mencionaba el organismo judicial, solo fuera tan fina el por qué me lo mencionó. Porque usted me consultó dónde trabajaba. Ah, perdón. Entonces, sí, obviamente, los porcentajes de trabajadores es lo que y lo vamos a ver en un momentito, casualmente, pero les digo, en términos generales, eso de los porcentajes es bien, pueden haber 2 o 3 sindicatos en una misma empresa, formados por 20, 25 trabajadores, pero tal como la maestra nos está indicando ahorita y lo ha dicho, pues bien, la negociación pues también depende de la numeración de trabajadores que existen. Pero eso no significa que si el sindicato número 1 tiene 90 trabajadores y el sindicato número 2 tiene 40 trabajadores, al final eso no puede afectar el derecho de la celebración o de la superación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, desde ningún punto de vista. Aquel tienes 90, este tiene 40 trabajadores, el tercero tal vez te da 30 trabajadores, pero bien, eso nos citó el artículo de la maestra, pero al final, en la práctica, el sindicato, pues, tiene sus trabajadores, pueden ser 40 trabajadores que se relacionan con aspectos de soldadura mecánica, y los 70 que están en el primer sindicato pueden ser relacionados a aspectos administrativos, pero al final de cuentas, el pacto colectivo supera, ahí está el tema, maestra, el pacto colectivo supera al código de trabajo. Si aquí dice esto, pues aquí lo superamos. No en negativo, en positivo. Ahí está el tema, que el pacto colectivo vean, les voy a decir así, el pacto colectivo viene siendo como que si se legislara una una supraley que mejora al código de trabajo. Ahí está la clave que usted acaba de decirme. Este artículo dice esto, pero no, señor patrón. Yo esto y superamos. Y ahí está la negociación. En la superación, lo estoy diciendo, de los preceptos del Código de Trabajo. Por ejemplo,
Si en el Código de Trabajo usted me citaran, fíjese que se debe establecer en el contrato individual de trabajo un horario. 8 de la mañana, ingreso, les voy a decir 4 de la, vamos a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sí. 4 de la tarde, por decirles así, o 5 de la tarde, salida del trabajo, porque se toma una hora, por decirlo así, de almuerzo. Pues bien, nosotros como sindicalistas decimos, señor, esa hora súmela a nuestra jornada de trabajo. Entonces prácticamente estamos hablando que ya no salimos a las 5, salimos a las 4. 8 horas, literalmente hablando. Y bueno, pero nuestra situación es que estamos en una vía nueva, por decirlo así, y muy lejos de los hogares, y hay una negociación. Y queremos salir a las 3 de la tarde. 7 horas efectivas de trabajo. Y el pacto colectivo, así lo vamos a plasmar. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante, maestros, maestras, del pacto colectivo, que supera al código de trabajo, pero puntualmente lo supera en qué bloque, en qué parte del código de trabajo, lo supera en cuanto a los contratos individuales de trabajo. Óiganlo bien, pregunta, y espero vamos a hablar del examen. Lo supera en los contratos individuales de trabajo de cada uno de quienes prestan sus labores. No lo va a superar en el contrato colectivo, sería un absurdo, ¿verdad? Que está regulado, obviamente, en el Código de Trabajo. No, no lo va a superar en ámbitos de salubridad, por supuesto que sí. Entonces, hay muchas cuestiones que en el Código de Trabajo están tratando que los vamos a superar. Ahora bien, acabo de afirmar un punto muy importante. Veamos eso. Decíamos que el contrato colectivo se celebra por trabajadores que no necesariamente exista un sindicato. Y voy a poner el ejemplo. Viene la empresa y surge una coalición, un movimiento de trabajadores y finalmente pueden firmar y celebrar el contrato colectivo. No hay sindicato, no existe. Pero celebraron un contrato colectivo de condiciones, contrato colectivo. En el año pasado, en el año 2025, y en este 2026, pues un grupo surge y dice, bueno, quisiéramos formar el sindicato. Y veámoslo hipotéticamente. Hacen las gestiones y finalmente no hay objeciones de la inspección general ni ninguna naturaleza. Hay una homologación, que lo voy a explicar, del pacto colectivo y efectivamente surge el sindicato. Lo voy a decir hipotéticamente, ¿no? En febrero de este año. Entonces el sindicato, este nuevo sindicato, ya está formado, legalizado, pues inicia negociaciones de un pacto colectivo. Entonces dirá un trabajador, pero si ya tenemos un contrato. Sí, pero el pacto colectivo va a superar el contrato y ha de superar las normas sustantivas del Código de Trabajo. Vean hasta dónde llega el tema de un pacto colectivo, que al momento de celebrarse debe estar por escrito, con 3 ejemplares y obviamente si no se extiende en los 3 ejemplares, nos indica el artículo 52 y el artículo 53, el mismo sería nulo ipso iure, nulo totalmente. Y en ese pacto colectivo de condiciones se debe establecer el lugar de trabajo en el cual se ha de aplicar. Podría decir a toda la empresa, señores, esa es una mala técnica. Se va a aplicar a la empresa
Herramienta sociedad anónima. No, señores. Ahí en herramienta sociedad anónima existen diversidad de oficios, de profesiones. Entonces, se tiene que individualizar a trabajadores de transporte, a trabajadores de almacén, a trabajadores de recursos humanos, y ponerlo muy individualizado a todas las profesiones, a todas las actividades, a todos. Obviamente que si la empresa tiene su propia seguridad, pues también tendrá que decir a los agentes, a los elementos de la seguridad propios de la empresa. No es decir, el pacto colectivo se aplica a herramientas SA. No, señores, se tiene que indicar puntualmente todos los segmentos de los trabajadores, profesiones, oficios, aspectos técnicos, se aplicará al departamento de informática, se aplicará al departamento financiero, al departamento de logística, de transportes, así. Y lo interesante es de que el mínimo de un pacto colectivo es un año, el mínimo. Y el máximo, 3 años. 1 y 3. Pregunta de examen. 1 y 3. Y en un momento determinado, si ya llegamos a la víspera, al final del pacto colectivo, este se puede prorrogar automáticamente por un tiempo igual al cual se celebró. Si se celebró de 1 año, pues tendrá otro año. Si se celebró de 2, 2, 3 máximo, sin necesidad de que exista una suscripción de cartas. Es decir, sin que se ponga en contacto el patrono y el trabajador. Por supuesto, el patrono y los trabajadores estarán atentos al momento en que se está, pues, a finalizar. Hoy, que es 11 de abril, posiblemente 12, el 13 de abril, que es el lunes, si no estoy, podría terminar el pacto colectivo. Y estamos atentos. Si no hay ningún conflicto de ninguna naturaleza, se volverá a prorrogar, salvo que se denuncie el pacto colectivo con un mes calendario de anticipación. Cuando indico mes calendario, ahí van incluidos corridos, días hábiles e inhábiles en este sentido. Y cuando la denuncia del pacto colectivo no perjudica, maestros, maestras, derechos adquiridos. Aunque el pacto esté en conflicto, negociación, aunque el pacto existan problemas, una huelga de hecho o de derecho, no afecta derechos adquiridos. Y cuando se suscribió el pacto colectivo, pues se tiene que remitir una copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una copia, y pues obviamente se le entrega una copia a las partes. Luego de ello, ya negociado, ya suscrito el pacto colectivo de uniones de trabajo, el mismo adquiere fuerza de ley, obviamente legal. ¿Esto qué significa? Que entonces, lo vuelvo a repetir, el pacto colectivo superó los derechos laborales del Código de Trabajo, superó que existía un contrato de condiciones de trabajo. Y supera. Vean, y eso, el pacto colectivo, yo lo estoy diciendo de una forma, pues, armoniosa, pero perfectamente la coyuntura que hemos vivido y que hemos, a través de los medios de comunicación, surgen del llamado aquel pacto colectivo del Ministerio de los maestros que están adscritos al Ministerio de Educación. Son negociaciones de un nivel extremo, porque ¿cuánto estamos hablando de maestros? 40,000, 50,000, no sé, el número de maestros. Nos estamos refiriendo. Ahora quiero hacer una salvedad. Cada institución
el organismo judicial, el ejecutivo, el legislativo, instituciones sui generis. A ver, sí, maestro, a la orden, Julio Humberto. Gracias, licenciado, es un gusto. Mire, usted nos estaba indicando que el plazo era de 1 año, Mínimo. no menor de 1 año y no mayor de 3. Así es. Sin embargo, estoy leyendo el artículo 55 y usted me corrige, en donde dice que no puede ser mayor a 5 años. Entonces, sí, por eso le pregunto. A ver, fíjese pues, en ese artículo que usted me está citando puntualmente, les digo de 1 y 3, el máximo. Así como usted me indica que un 5 aparece en su código. Pues bien, vean, esa fue una reforma que se realizó, pero realmente en la práctica solo estamos de 1 a 3. Podría ser máximo 5, pero le digo, me quedo con el 3 por forma estratégica. Y les voy a explicar por qué. Vean, cuando estamos celebrando un pacto colectivo, no podemos extendernos hasta el 5, el 6, podrían ellos, y qué bueno que me preguntó eso, podríamos decir acá, en la negociación del pacto, que este pacto tiene 3 años, o podría ser 5 años, o podría, ellos mismos pueden decir, este pacto se tendrá una duración de 10 años. Se superó el número del Código de Trabajo. Pero, el tema es que la estrategia del sindicato no es extenderse más allá de un tiempo prudencial. Y eso es negociable. Por eso todo pacto colectivo es negociable. Es negociable porque en algún momento determinado dicen, no, señores, negociémoslo solo en 2 años, porque las condiciones de trabajo, la canasta básica puntualmente, si quieren hablar de salarios, el tema medicina, el tema de salubridad y todo se modifica. Sí, maestra, sí, Ana, dígame. Mire, disculpe que le interrumpa, yo me queda claro, y muchas gracias ahí, ¿verdad?, por sus argumentos. Sin embargo, como usted dijo que podía ser pregunta de examen, y como usted dice, en la práctica se manejan 3, pero legalmente sí, en la legislación indica 5. Entonces, sí, ¿nos quedamos con los 3 o con los 5? Porque no, mire, no yo sugeriría, a ver, quedémonos con los 3. Perdone, solo para hacer una aclaración. Sí, por en favor. relación al artículo que menciona el compañero. Esta es como una excepción a la norma en el artículo 55, ya que dice, el organismo ejecutivo debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Eso significa que para el organismo ejecutivo, o sea, para los ministerios, sí, los pactos colectivos podrían ser de hasta 5 años. Sin embargo, la norma general dice que debe de ser de 1 a 3 años. Entonces, esta sería como una excepción. Ligda, disculpe, esa que está haciendo usted de 1 a 3 años, ¿qué artículo es? Si fuera tan amable, gracias. Claro, ese es el artículo 53, inciso B. Sí, 53. Sí, ahí estamos. Maestra, excelente. Muchas gracias, Ligda. Excelente, maestro Julio, maestra Ana. La regla general, los 3 años, máximo. Pero fíjense que les repito, en la práctica 3 años no llega un pacto. ¿Saben cuál es en la praxis? 1 año negociable, 1 año negociable. Y tiene lógica, porque constantemente se están cambiando las condiciones socioeconómicas. Y entonces y la verdad, yo en la práctica no he visto que ningún pacto colectivo supere el año o 2 años, 3 o 5 años. No. Sencillamente se está negociando año con año, año con año. Ya existe, ya estoy finalizando, el reglamento que regula la negociación del pacto colectivo y la homologación del pacto colectivo. Este reglamento se encuentra en el acuerdo gubernativo 221-94 de la Presidencia de la República. Y les voy a decir homologar. ¿Qué significa
conforme a este reglamento, la homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pues esta, en principio, la sección de información, registro de archivo del Ministerio de Trabajo recibe el proyecto del pacto colectivo. Y entonces cuando se llega, hagamos de cuenta, ya negociamos el pacto colectivo. Trabajadores, patrón, ya lo negociamos. Entonces remitimos al Ministerio de Trabajo, a esta sección del Ministerio de Trabajo, para que esta sección del Ministerio de Trabajo de información, registro de archivo, pues verifique los requisitos del pacto, verifique que este acto administrativo cumple con todos los requisitos establecidos en el Código de Trabajo y en algunas determinadas disposiciones de la OIT, si es que utilizamos ello, pero puntualmente es requisitos de la Constitución y el Código de Trabajo. Y entonces esta oficina del Ministerio de Trabajo sencillamente revisa los requisitos, verifica que efectivamente superan cuestiones, no hay contradicciones con el Código de Trabajo, no existen contradicciones con la Constitución, y entonces a eso le llaman homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Homologarlo entonces significa revisar los requisitos de forma, de fondo del pacto colectivo, del proyecto del pacto colectivo, y si efectivamente no hay ningún problema, sencillamente el departamento respectivo del Ministerio de Trabajo lo registra, se notifica a las partes, tanto patrón como trabajadores del sindicato, a la cúpula del sindicato, y se cierra ahí el capítulo. Eso es entonces, maestros, el final de la negociación del proyecto, de la negociación del pacto colectivo de trabajo. Homologar el proyecto del pacto, cumple los requisitos, sí, entonces se cierra el capítulo y ya se convierte en ley para la empresa, tanto para el sindicato que lo negoció, o para todos los trabajadores que no pertenecen a un sindicato. Estamos entonces, la homologación, y les agradezco las intervenciones de quienes tienen la amable atención, que veo que están siguiendo la línea, y aquí terminamos, maestro, 11:58, los espero la próxima semana, vamos a finalizar aquí la grabación, y siempre remito la grabación a la maestra, que amablemente que me dio su correo electrónico. Entonces cerramos aquí la grabación. Muy finos, buen provecho, feliz fin de semana, nos encontramos. Muchas gracias, maestro. Sábado, maestro.